Capitanes, bienvenidos a un episodio más de este podcast Capitán Financiero que le hacemos con mucho gusto, mucho entusiasmo y muchas ganas de sumar. Este podcast es para sumar experiencias, para sumar vivencias de personalidades del medio deportivo. Tendremos varios invitados y el día de hoy estamos muy contentos con el que tenemos. Soy Osvaldo Alanís. Y yo soy Víctor Mijares y bueno, el invitado que tenemos el día de hoy ha sido multifacético en el fútbol, ha sido futbolista, comentarista, analista y ahora como directivo en Rayados. Tato Noriega, bienvenido. Muchas gracias a los dos, un gusto estar con ustedes, con su auditorio y... Sí, no, gracias, un gusto tenerte aquí, un gusto poder compartir con alguien que para mí en mi infancia fue una motivación impresionante, de verdad, y no es que esté tan grande, tanto no te estoy grande. Ya me reventó. Sí, ya, desde ahí. No, pero un niño que yo fui fanático de Morelia, soy de Morelia y me tocó la época en que Tato estuvo por allá y fueron campeones y para nosotros fue una alegría impresionante. Entonces alguien que admiras por lo que logró más allá de Morelia y todos los demás clubes en los que estuvo y después cómo ha manejado su carrera, principalmente fuera de la cancha también, por ser una persona íntegra, por ser una persona que ha trabajado de una manera en todos sentidos muy ordenado, muy equilibrado. Entonces te admiramos eso y te agradecemos mucho que estés con nosotros porque queremos sumarle mucho al gremio y indirectamente a toda la demás gente. Entonces gracias por estar aquí. No, al revés, Osvaldo, tus palabras viniendo de ti, además voy a ser recíproco porque también viniendo de un colega con una buena trayectoria, con una buena imagen, es bonito, pero bueno, ya se darán cuenta en nuestra plática que no todo es bueno, ¿no? Luego hay cosas en la vida de uno, en el recorrido, que no se conocen y que comete uno equivocaciones de todo tipo, ¿no? Sí, y que a veces también lo platicamos en la anterior charla que tuvimos, se hacen ciertas ideas la gente por percepciones como te ven, entonces también uno a veces te toca sufrir, o no sufrir, pero tener que llevar cosas que las apariencias ponten de una manera, ¿no? Ya lo platicamos más a fondo, pero hablando de tema financiero, que es lo específico como lo que le queremos para platicar. Entonces, sí, precisamente hablando un poquito del tema del fútbol, hay mucho morbo alrededor del dinero, ¿no? Y de cuánto ganan los futbolistas y todo este rollo que ve la gente desde afuera y queremos desmentir ciertas cosas o ver realmente cómo se vive desde adentro, ¿no? Entonces, empezando un poquito con la plática, pues queremos ver cómo te educaron a ti de cierta manera, si es que tú en casa tuviste cierta educación financiera o tuviste con ejemplos cómo manejaban el dinero tus papás y cómo fueron tus primeros pasos recibiendo dinero. Qué interesante pregunta. Me haces incluso echar el... Sí, en mi época se decía echar el cassette para atrás, pero no me van a entender. Darle rewind al CD o al disco duro. Mira, yo vengo de una familia tradicional mexicana, de clase media baja, diría yo. Es un poco lo que platicábamos. De repente... porque te va bien o eres ordenado, tienes oportunidades, creen que siempre has tenido una posición holgada, económicamente hablando. Y seamos sinceros, porque Tato es carismático, porque es educado, porque claro, eso también suma, y de verdad te lo digo, en el medio, de repente por verte que eres educado, que eres bien parecido, también a veces... te llega te encasillan. No, ya tiene, mira, no le está costando. No, se le dio fácil. Sus papás le dan dando. Entonces, es verdad, perdón por interrumpirte, pero... No, es que tienes toda la razón. Estoy de acuerdo. No es fácil decirlo, pero vivimos en una ciudad, en una sociedad, en un país clasista. Sí. Y se cree, por ejemplo, que si tienes el pelo un poquito más clarito, claro, ya tienes un montón de lana, ¿no? Sí. Cuando no necesariamente es así. Claro. Entonces, volviendo al tema y estando de acuerdo... yo viví vamos a decir, sin carencias. Siempre tuvimos para comer. Siempre mis papás inteligentemente enfocaron las energías en educarnos y en darnos precisamente la oportunidad de tener una buena educación también académica. Entonces, esa parte me ayudó definitivamente. Pero nunca estuvimos, repito, holgados. Yo recuerdo a mi padre, que era un empleado, teniendo que trabajar mucho y siendo muy ordenado, pero de entrada les digo que mi padre no tenía una carrera académica, no tenía una profesión académica, una licenciatura. Y entonces ese orden, ese
bien hacer que él pudo haber tenido y que tuvo era empírico. Era de organizarse a la manera que se le daba a entender. La educación de la calle, como le dicen. De la calle, exactamente. Lados, ¿no? Y entonces esa primera parte a mí me ayuda, tener un padre ordenado. Mi padre era muy como cuadrado, vamos a decirlo así, tal cual, y exigente. A mí me ayudó primero en el fútbol y luego en mis finanzas. Por darles un ejemplo, yo jugaba fútbol por diversión. Y nos ha pasado a muchos, lo haces medianamente bien, tienes oportunidad y entonces cuando vas creciendo, yo porque hay historias en sentido contrario, y yo tuve unos padres que me dijeron, si quieres seguir jugando fútbol, estudia. El día que no estudies, mis castigos cuando algo andaba mal eran no vas a entrenar o no vas al partido, que era peor. Sí. Entonces, eso me generó una certeza y una convicción de que tenía que estudiar. Llegó el momento en que ya era mayor de edad y podía hacer lo que yo quisiera, claro, pero ya me habían logrado convencer de que tenía que estudiar. Y mis padres habían hecho un esfuerzo económico porque fuera a buenas escuelas y eso me orientó. Entonces, a partir de ahí ya tengo una ayuda básica, vamos a llamarle, pero que te va dando estructura y que te ayuda con el correr del tiempo a tomar buenas decisiones. No sé si estoy contestando por dónde debe ir la cosa, pero ese es el inicio de mi independencia económica o financiera, ¿no? Más o menos por ahí. De ahí ¿cómo aprendiste para poder... Ejemplo, te lo dio porque hemos visto quien te dice, yo no me leí ni un libro, no me gusta, yo me capacité con videos, porque en su momento hubo un mentor que me ayudó, o yo sí leí libros y aprendí, o hice un curso o algo, o la enseñanza me lo dio, me empecé a invertir en alguna cosa así y fue como aprendí. ¿Cómo tanto aprendí de finanzas más allá de lo que tu papá te pudo poner como ejemplo? ¿Hubo algo que prepararas o no hubo y dijiste, pues conforme vaya teniendo las opciones? No, ¿sí? La mayoría creo que vamos así, pero... Puede haber quien diga, pues yo sí me empecé a informar. No, yo no. No, ¿para qué te miento? Yo sí leía, pero no de finanzas. Claro. O sea, me gustaba. Es que aparte el tabú es muy grande y antes no podías hablar de salario o nada. Y ahora nada. ¿Cómo no vas a ver en la familia cuánto gana en general papá, mamá? Y antes a veces el hombre no le decía a la mamá mujer cuánto ganaba, ¿no? Buen, o sea, tabús que había. Hay épocas y hay culturas diferentes, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, respondiendo un poco eso... Yo no leí nunca de finanzas a la fecha y ya por cuestiones de obligación leo mucho más, ¿no? Y me rodeo de gente que sabe y pregunto y me cultivo, me culturizo al respecto. Pero no, en ese momento fue sentido común. Lo que sí, creo que el entorno en el que yo estuve, y esa es una situación de circunstancia, no es mérito de nadie, sino simplemente la gente con la que yo me rodeaba, mis amigos de la infancia, que todavía son mis grandes amigos, son gente sensata, no malgastan, no tiran el dinero, no viven en un bluff. Entonces eso me permitió no tener aspiraciones demasiado elevadas. Te voy a dar un ejemplo que te va a llamar la atención. Y les pregunto, para hacerlo más divertido y que no se aburran. Claro. ¿Cuántos coches? Yo jugué 15 años en primera división. Ajá. ¿Cuántos coches crees que tuve? Si te hablo, no por ti, porque sé que te manejaste, pero si hablo de un futbolista en común, pues mínimo cada tercer año cambiar de carro, y exageré, porque a veces cada 2 años. Cada año. Pues estás hablando de mínimo 6, 5. Tuve 3. Yo siempre le doy como un ejemplo, porque no me interesaba tener... Yo veía a mis compañeros que cambiaban cada año, cada 6 meses, y salía uno nuevo y lo compraban. Y no, a mí no era algo... E insisto, no era mérito mío, era mi entorno que no estaba interesado en eso, y eso a mí me ayudó. Y el coche es un ejemplo, ¿no? Porque sabemos que los coches son de las cosas que más se desprecian, claro. El primero que hace todo jugador es lo más común. Lo más común. Pues, dije mal, dije desprecian, y es deprecian. Entonces, gastas mucho dinero en eso. Entonces, como un ejemplo de cómo, sin una guía muy clara, creo que tomé buenas decisiones a secas, ¿eh? También me equivoqué en el camino, hice inversiones malas y demás.
pero más Pero o menos así fui avanzando en mis inicios. Sí. No, que mucho, por eso te preguntábamos y cómo te vas dando cuenta que a lo mejor no tienes ese mentor, quizá no es que él me ponía en sintonía y hacía, pero tu entorno sin querer te va permeando de eso, ¿no? Es una realidad que con quien te rodeas es quien te va a llevar a más o menos aspiraciones, a tal, y que tuvieras eso, pues, si tienes un compañero que te motiva a hacer eso, es como que, o que él lo hace, dices, ay, ¿por qué no? Entonces, qué padre que fuera de esa manera y que indirectamente el círculo en el que tus papás también te ayudaron a desempeñarte, sintonizo mucho contigo, porque también es como, me dieron la oportunidad de una buena escuela, pero sin tener el nivel de, pero ellos, la escuela era importante y eso te rodea de personas que no están en ese bluff, en ese querer aparentar. Es que el ambiente jala, ¿no? Muchas veces Muchísimo. en el fútbol también el ambiente te a la inversa. Exactamente, exactamente, a la inversa. Sí, nuestros casos son, perdón, que te interrumpa. Sí, no te nuestros preocupes. casos son afortunados. Sí. Pero también hay que entender a aquel que su entorno lo jala y entonces él cree que es lo correcto y cree que hay que ir por ahí porque casi su entorno lo obliga. Sí. Y entonces es ahí donde esa gente necesita orientación y ayuda. Es donde más queremos sumar, es donde más queremos llegar a esos chavos que no tienen el ejemplo o no tienen la forma de aprender o no tienen el ejemplo de quién lo hizo de una manera. Pues vete por el lado de alguien experto que te puede ayudar y que tiene un poquito más de experiencia que a lo mejor tu entorno en el cual no han tenido la situación, no han tenido la inversión, no han tenido el dinero como para poder darte una referencia de cómo ir. ¿Cuál fue lo que primero hizo Tato, una primera inversión que dijeras, empecé a ganar dinero, ya mío, ya de lo que estoy generando? ¿Cuál fue la primera inversión que dirías que hiciste? Va a sonar un poco contradictorio, pero la primera inversión que hice pues, sí fue mi primer coche, porque hasta ahí el coche que yo tenía era de mi padre. Entonces, en cuanto empecé a ganar dinero de chavo, me compré un coche, pero, insisto, un coche normal. Se compraba el más caro de lujo del momento, exacto. Claro. Sí. Entonces, uno que me gustaba. ¿Y posterior al coche? Posterior, yo creo que Digo, sí. la pregunta va, ¿sabes por qué? Casa. Porque también hay mucha gente, o sea, muchos compañeros que se van por diferente lado. Hay quien se va bien a raíces, hay uno que dice, yo invertí en un terrenito, hay uno que dice, yo le metí con una tía para hacer tal negocito, hay uno que, o sea, al final caminos hay muchos y no hay una realmente idealización, no hay. Cada camino puede ser diferente, pero por eso, ¿qué fue lo que primero Tato diría? Esta fue mi primera inversión que yo consideré. Casa. Compré una casa en la Ciudad de México, de donde yo soy originario. En ese momento no vivía ahí. Hasta entonces rentaba en los lugares donde estaba, porque yo siendo de la Ciudad de México, mientras jugué en Pumas, que es donde empiezo, vivía con mis padres. Entonces no necesitaba ni rentar ni comprar. Claro. Cuando me vengo a Monterrey, que es mi segundo equipo, ahí rento en Monterrey. Y mientras estuve en Monterrey, estuve rentando y decidí no invertir porque me casé. A lo mejor esa es mi primera inversión. La boda, el vestido de novia, la luna de miel, claro, que salen un poquito caras. Sí. Pero hablando en serio, después de eso, vas teniendo una vida. Me casé chavo, yo tenía 24 años, entonces muy joven. Sí, chavo. Sí. Y nos decía un anterior del invitado del podcast, mi mejor inversión fue mi señora, es codísima y me hizo no gastar, ¿no? Pero bueno, hablando de lo que dices tú. A mí me fue bien también ahí. Mi mujer es media, no es de las cosas, pero no es gastalona, afortunadamente. Un equilibrio. Exacto. Entonces yo creo que sí, me acuerdo perfecto. Fue una casa en la Ciudad de México, empezaba Santa Fe, lo que hoy se conoce como Santa Fe, era como nuevo, como wow. Entonces invertí en una casa en aquel entonces. Uno se imagina cuando eres chavo, y yo viví 22 años de mi vida en la Ciudad de México, te repito, salgo para acá y yo pensé, pues cuando avance mi carrera y pase lo que pase, regresaré a México. Ahí está mi familia, primos, hermanos, tíos, todo el mundo, sobrinos. Entonces pensaba regresar a México. Y esa fue mi primera inversión, una inversión que nunca utilicé a manera de vivienda, porque nunca regresé a la Ciudad de México. Sí. ¿Y todavía la tienes? ¿Todavía tienes esa casa? No, en algún momento más adelante, ya cuando te das cuenta que no vas a regresar, entonces la vendí en su momento. Okay. Sí. ¿Y qué otras buenas inversiones? ¿Seguiste con bienes raíces? O sea, para saber en qué se ha enfocado Tato de invertir. Sí, yo bienes raíces. Yo he diversificado, o sea, no me he estancado o especializado en solo uno. En solo uno.
He invertido en terrenos, casas. Me han invitado, seguramente esto es muy típico en el ambiente del fútbol, sí. a 1, 2 o 3 negocios. Sí. El 1, 2 y 3 no funcionaron nunca. Entonces son inversiones perdidas completamente. Sí. Y lo que sí hice muy bien, creo yo, ha sido invertir hacia el retiro. Okay. O sea, he tenido Afore, Seguro Social, todo esto. Después, les contaba fuera de cámaras, me fui a vivir 15 años a Estados Unidos. Sí. Y Estados Unidos es muy, como todo país de primer mundo, tiene muy robusta su gama de productos hacia el retiro. Sí. El americano es muy planeador. Sí. Y entonces, yo me acuerdo que llegué a los 40 años a Estados Unidos. Y ya escuchaba a mis amigos en ese momento, que se empezaban a hacer mis amigos gringos, ya estaban empezando a hablar del retiro y cómo estaban invirtiendo. Yo decía, ¿cómo? Falta mucho. Me voy llegando, no me asusten. Y, sí, claro. Y entonces entré en la dinámica, entré en la cultura, lo que ya llevaba yo aquí, porque aquí siempre fui repito, soy muy ordenado. Entonces eso me ha ayudado siempre a tener el dinerito acá, allá, no malgastar, no exagerar. No he sido exitoso, también eso es verdad. No soy un empresario exitoso. No tengo... exitoso lo eres, pero... no, pero como empresario, financieramente no... Sí, claro. No, tenemos muchos ejemplos de compañeros nuestros que son exitosos como empresarios, ¿no? Invirtiendo su dinero. Yo soy calculador, yo creo que mediano, me he equivocado en muchas, pero el haber sido ordenado, yo creo que mis dos méritos son el orden y la buena toma de decisiones. Entonces, ¿llevabas siempre un presupuesto, Tato? O sea, ¿desde que empezaste o después? O si lo anotabas en algún lado. Sí. Llevaba un presupuesto que era demasiado sencillo. Okay. Era no gastar más de lo que gano. Claro. Que es difícil que lo apliquen, ¿no? Y hay muchos que no lo aplican. No. Hay una estadística durísima de la Conducef en México. 6 de cada 10 mexicanos gastan más de lo que ganan. 6 de cada 10 mexicanos. Es el primer error, ¿no? Es una brutalidad. Sí. Entonces, no durísima. Es que dentro de mi presupuesto estableciera X porcentaje para esto, otro porcentaje para el otro, para el ahorro, pero si tenía 10 pesos, algún día guardaba 2 en el ahorro y el siguiente mes 1 y el siguiente 4, sí. Pero luego a lo mejor un mes me iba de vacaciones y no guardaba nada, claro. Pero sabía que tenía que guardar. Es decir, mi parámetro era no gastar más. Menos. Exacto. Menos de lo que por ahí me lo llevé. Y en algún momento, para responder algo que me preguntaron, después de retirado y antes de irme a Estados Unidos, sí puse un negocio. Ahí sí, en cuanto me retiré del fútbol, en Morelia, una persona me invitó a invertir en un restaurante y ese fue una buena inversión porque tuve oportunidad de meterme en ella. Todas las demás inversiones anteriores no participabas. Durante futbolista era tú pon la lana y nosotros pagamos. Y nunca vi nada, ¿no? Sí. Ya retirado e invertí, debo decir, con la misma idea. Yo el know-how del restaurantero no lo tenía, claro. Pero la persona que me invitó me dijo, yo tengo el know-how, tú tienes la lana de socio capitalista y yo opero. Claro. Pues órale. Le entré y me di cuenta que él era lo contrario a mí. Tenía el know-how, pero era un desorden. Y entonces estábamos gastando más de lo que debíamos dentro de la empresa, que era un restaurante. Entonces me metí yo a la administración y viví de eso que habrá sido 2 años, lo cual, según, no soy experto, pero según sé, es un caso de éxito, porque normalmente un restaurante debes de esperar 1 año para tener por lo menos retorno, ¿no? Punto de equilibrio. Sí. Yo no. Tiene que ver con que él ya tenía un restaurante más chico, que ya estaba posicionado, su nombre ya... De hecho, por eso lo conocía, yo iba a comer a su restaurante. Sí. Entonces lo cambiamos de local, lo hicimos más grande, entonces ya había una clientela. Entonces funcionó desde el minuto 1 y viví de eso 2 años bastante bien. Y además, el día que me invitan, es previo a irme a Estados Unidos, el día que me invitan, puedo vender mi parte y recuperar toda mi inversión. Entonces, ahí sí me fue bien. Eso está bueno porque escuchamos muchos casos y yo lo he vivido de compañeros que invierten en tema de restaurantes y 90% no les va bien.
o sea, es muy fácil que no se dé, porque depende de mucho, no depende solamente de tus socios, sino de la clientela y de que si te sale bien. O sea, hay muchas cosas, muchos factores, robo hormiga, hay mil cosas que hay dentro de los restaurantes, que está bien y no está mal intentar, pero mira, es un caso de éxito en algo de eso. ¿Considerarías que es tu mejor inversión o cuál consideras en general? Si te dijeran, ¿cuál fue la mejor inversión? Mi mejor inversión. No quiero contestar sin pensarlo bien. No, puede ser una, pueden ser varias, que digas, oye, pues esto me funcionó y esto también. Es el retiro. O sea, ¿sí? Yo he puesto más dinero en el retiro que en otra cosa, porque hoy tengo bien raíz, tengo cuadros, tengo algunas cositas, no mucho, pero tengo bastante para el retiro, que es una mensualidad que cuando esté más viejito me va a ir cayendo mensualmente, tanto en Estados Unidos como acá. Entonces, que te asegura un sueldo, es como si estuvieras percibiendo un sueldo. Entonces, he apostado más por eso. Yo creo que ha sido mi mejor inversión. Ahí son pioneros los americanos. Ahorita que te escuchaba, decías tú a los 40 años y las personas, me imagino que tenían esa edad, ¿no? 40, 45, 50, no sé cuántos tenían tus amigos. Pero yo lo viví estando en la MLS, que los chavos tenían 23, 25, 28 años. Claro, la MLS te manda un 3% de lo que ganas a ese 401k. Ajá, la 400. Y tú decides que si lo mueves en SP500, que si lo mueves o sea, te dan muchas. Pero veía cómo ellos empiezan a manejar eso y le saben, o sea, y le meten, y allá si se lesionaban, que también es algo que digo, ojalá que en México lleguemos, ¿no? Es muy difícil, pero si se lesionaban les daban una indemnización, no sé, $20,000-$30,000 y lo mandaban al fondo del retiro y hablaban de cómo iba funcionando y para arriba y para abajo el SP500. O sea, y veías que tienen esa cultura del mismo ahorro y también de la inversión, porque aquí, digo, hemos sacado estadísticas y más del 30 y tantos % de personas en Estados Unidos invierten en bolsa. Y bolsa llámese fondo de inversión, el SP500 o ya específicamente acciones de bolsa. En México menos del 1%. Entonces dices, no, es están avanzados, muy avanzados en la educación. Déjame contarte algo que me hiciste recordar ahorita que mencionabas cómo tus compañeros de equipo en Estados Unidos tenían esa cultura, ¿no? Y tenían esa claridad de qué hacer. No hace mucho, y no voy a decir nombres no voy a embarcar a nadie, no poner a nadie en evidencia, un amigo mío exfutbolista exitoso, retirado, de mi edad, me habló para preguntarme, oye, ¿tú tienes idea de dónde está tu dinero en relación a la Afore y a tu plan de retiro? Y le digo, por supuesto que tengo idea, es donde mejor me he desempeñado. Y me dijo, oye, ayúdame, yo no tengo ni idea. Y esto fue hace un par de años, vamos a cumplir 55. 20 sin saber. Sí, sin saber, 20, 25. Y es un personaje que jugó muchos años y que seguramente tuvo buen ingreso y no tenía ni idea. Entonces, yo creo que es el común denominador. Llegaban los argentinos, cuando yo llego ahí a MLS, y no por decir yo, sino contar el ejemplo, ¿no? Llegué y me acuerdo que me hablan de este fondo de retiro porque escuchaba a los compañeros que hablaban. Los que no hablaban mucho inglés, pues al final no escuchaban o no podían entender tanto lo que hablaban los compañeros en el mismo desayuno, ¿no? De este tema de los retiros y aparte de bolsa de valores. Y me decía, me metí a ver yo mi cuenta que se llama Fidelity, la empresa que te maneja el fondo de retiro. Bueno, es la misma que yo entonces tengo. Me meto, estoy bien, entonces creo que estoy bien. Entonces me meto, abro mi cuenta y veía lo que tenía. Veía compañeros que tenían 5 o 6 años en MLS, nunca habían escuchado de eso. Porque pasa este mismo desconocimiento, no sabían. Y eran, claro, los extranjeros, los americanos sí sabían, pero argentinos, panameños y tal, ni cuenta se daban. Les abríamos la cuenta porque era como que, no, mira, es bien fácil, haz esto y mira, vele aquí. Pam. Cuando la abrían decías, oye, tengo $90,000, $120,000 perdidos que ni cuenta se daban. Y que eso pasa mucho en Estados Unidos. Las personas que ni se enteran tienen el fondo perdido enorme ahí, generando y tal, pero pasa por esto mismo que le pasó a este jugador, me imagino. Tal cual. Sí, no he vuelto a hablar con él, no sé si ha recuperado su Afore, ya ven que también había como ahí un fondo de fondos para el retiro extraviados. Pero sí, yo creo que hace mucha falta en nuestro país y en nuestro ámbito del fútbol, mucha información y mucha ayuda al respecto. Ha cambiado, yo creo que va evolucionando. Me parece que hoy
el jugador tiene a mayor cantidad de gente preparada a su lado. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Cuando yo jugaba, que tú eras un niño, ya te encargaste de decirlo, los representantes no era algo que se utilizara. Yo nunca tuve un representante en mi vida. Entonces, no tenías esa herramienta. Hoy en día, los jugadores, la gran mayoría, tienen un representante que además no es normalmente ya un individuo. Antes los representantes empezaron siendo una persona. Ahora son agencias que tienen abogados, que tienen un equipo detrás que te ayudan en tus finanzas, en tus inversiones. Entonces, eso es muy benéfico. ¿Y tú con quién te asesorabas? Por ejemplo, para comprar la casa que compraste en Santa Fe, en México, ¿fuiste tú a ver el terreno o te llevaste a tu papá, a tus amigos o qué hiciste? En ocasiones un amigo, mi suegro que es arquitecto. Entonces él de repente era una buena orientación. Entonces unas veces unos, otras veces otros, siempre empírico, siempre pero de tu círculo de confianza. Totalmente, sí. Muchas veces te ayuda más y lo hemos platicado y tenemos como cierta estadística, el 80% del tema de inversiones y dinero es mental y de emociones, y el 20% ya es técnico, ¿no? El 80% es emocional, exactamente. Emocional, exactamente. Y sí es cierto, hay veces que puede pintar perfecto el panorama financiero y tal, pero también es qué tanto crees que pueda funcionar, qué tanto el socio te va a hacer, qué tanto todo lo que entorno, qué tanto ves como el lugar puede hacer tener plusvalía, ejemplo, una casa que vas a comprar. Entonces, ¿qué tanto te da que sí pueda esta zona plusvalizarse? Como que también no hay mucho de eso, no solamente es ese profesional que te va a decir números. Lo hemos platicado también en otras ocasiones, es cuántos financieros top en saber finanzas, todo números, tal, y no tienen un 5 en la realidad, o trabajan en un banco y viven al día. Entonces, no propiamente el tener el conocimiento te va a dar para poder ser bien financiamiento, sino cómo poder aplicarlo. Lo mismo en el fútbol, tienes un talento impresionante, pero el que lo sabe aplicar a veces funciona más y dura más jugando que uno que es talentosísimo, pero que no reacciona, no sabe momentos de tensión. No toma buenas decisiones. No toma buenas decisiones, que ahora lo debe estar viviendo, y me imagino con todos los chavos. Entonces es lo difícil a veces, cómo poder enseñarlos a que está mal aconsejado o mal influenciado, ¿no? Tal cual. Sucede también bastante. Totalmente. Y dijiste algo muy importante, las emociones, porque me hiciste recordar que también en algún momento, no hace mucho, decidí, al principio, como yo era muy, precisamente les decía ordenado, y perdón que lo repita, me acuerdo en mis inicios aquí en Monterrey, que los extranjeros, mis compañeros extranjeros, que tenía buena relación con ellos, ganaban en dólares y mandaban su dinero fuera de México. Y yo era muy precavido y decía, no, lo dejo aquí en inversión patrimonial, y no arriesgaba mucho. En algún momento me fue bien, porque algunos de ellos sufrieron aquel famoso problema de las offshores, y que estuvieron relacionadas con alguna relación con el equipo y demás. No me quiero meter en eso, pero su estrategia les jugó en contra, y la mía, más conservadora, que parecía menos inteligente, vamos a llamar. También te daba menos ganancia. Te daba menos ganancia, eso quiero decir, resultó mejor. Pero bueno, con el paso del tiempo, no hace mucho, decidí ser un poco más agresivo, tenía la oportunidad, e invertí en bolsa. Y ahí entendí lo que es el tema de las emociones. Sí, mucho. Porque si bolsa, empiezas a es ver, que todos los días estás viendo, va para arriba, ahora ya bajó, ahora volvió a bajar, ahora subió. Claro, y que si en la bajada dices, no, me salgo porque va para abajo, pues ya perdiste. Y luego va para arriba y te arrepientes. Entonces las emociones en estas cuestiones financieras juegan también muchísimo. Y al contrario también hay veces que van para arriba. ¿Qué pasa cuando inviertes en un terreno? Dices, un terreno lo compré, oye, se plusvalizó y mira, no manches, un 80% en 2 años, 3 años, maravilloso. Le voy a meter más y te avientes. Es lo mismo en la bolsa. A veces que no, me fue muy bien, pues meto muchísimo. Parte de nuestras bases es diversificar, es tener una conciencia. No metas más de un X porcentaje, tú lo definirás como persona, pero 30% de tu capital total no metas más en un proyecto, para que si sale bien, excelente, y si sale mal también no tienes problema, porque tienes 70% de respaldo. Son tips que vamos compartiendo, parte de los cursos también que estamos dando, pero que son para sumar, que son para querer ayudar, y que también no te, como dices, no sale algo mal y no te vaya a desfalcar, y que estés ya con la preocupación. Sí, que aprendan a tener como un portafolio de inversión y una estrategia
que ya sepan un poquito más, que se eduquen básicamente. Eso es lo que... Claro, lo porque que, además lo que es importante lanzar el mensaje de que esta industria en la que estamos, primero es muy corta nuestra carrera como futbolistas y puede llegarlo a ser todavía más si tienes un percance. Es decir, si tienes una lesión grave, por más que hayas tenido un buen contrato, pues ese contrato tiene un fin y a lo mejor ya no lo renuevas. Entonces, es muy importante para el jugador, para el futbolista, saber que estos contratos que hoy en día hay, que por cierto, si da tiempo les cuento una anécdota de un ex compañero mío que van a ubicar muy bien, Mario Kempes, el nadador campeón del mundo. Bueno, no es una anécdota, sino es una reflexión que yo he hecho al haber convivido con él. Pero vuelvo al tema de la importancia de hacerle llegar el mensaje a los chavos de que hay un riesgo enorme en dos cosas. En no estudiar, porque si sucede esta situación de que se trunca tu carrera y luego no tienes una preparación para seguir trabajando y tener un buen ingreso en otra industria o dentro de la misma industria, pero en otra posición, que ya no es ser futbolista, que es la más, la más bonita y la que más te genera. Por lo menos, si no estudiaste, por lo menos que el tiempo que generaste buenos ingresos tengas una buena diversificación y la aproveches, ¿no? Le saques provecho. Les cuento lo de Mario. Es nada más que cuando yo llego a trabajar a Estados Unidos, fui a trabajar a Estados Unidos para trabajar en televisión. Y uno de mis compañeros era Mario Kempes. Para mí en ese momento era wow. Campeón del mundo. Campeón del mundo. Y luego empiezas a convivir con Mario y es un ser humano espectacular, el mejor de ellos. Y luego pasaron los años y me empiezo a dar cuenta que sigo trabajando al lado de Mario Kempes y Mario me lleva, así como yo te llevo a ti muchos años, él me lleva a mí muchos. Y yo decía, Mario tiene que seguir trabajando a su edad a pesar de ser campeón del mundo, porque cuando él jugaba, el jugador no ganaba lo que ganan hoy. Y luego, ahora yo que estoy en otra faceta, veo lo que ganan los chavos y digo, wow, si yo hubiera ganado eso en mi época, seguramente hoy estaría más holgado. Entonces, esto lo cuento porque cada vez es más el dinero que ingresa un jugador de fútbol y es muy importante orientarlo y hacerle conciencia de lo afortunado que es y del bien que puede generar para él y su familia, ¿no? Generaciones enteras. Sí, lo que ha crecido el fútbol es impresionante, como dicen sueldos, pero también todo lo que mueve. Tenemos un ejercicio dentro de los cursos que tenemos, le llamamos la bola de nieve, y habla del interés compuesto. Y hay un ejercicio así, para resumirlo a grandes rasgos, es un jugador muy fácil que pueda ganar 200,000 pesos, estoy inventando, pero sí con un jugador con 100,000 pesos durante 10 años de su carrera, empezando temprano, a los 20 años por lo que empieza a ganar, si lo hace por 10 años, deja su dinero invirtiéndola un 10%, que sabemos que es un riesgo, no creo que yo alto, porque los CETES están en 11%, pero creo que también es alcanzable, no es muy alto. Y dejándolo al 10% durante solamente 10 años, que puede ser la carrera de un futbolista, aunque es más corta normalmente, lo deja hasta los 50 años y estás hablando de 144 millones si nada más lo reinvirtieras, o sea, haciendo ese interés compuesto. Entonces, imagínate hablando, entiendo que antes no se tenían los sueldos que ahora, estoy de acuerdo, pero si un chavo de ahora empieza a aprovechar sus recursos, hazlo quítale un cero y no te vayas a 100,000 pesos de ahorro, 10,000 pesos. Tú acabar a tus 50 años, yo les decía a mis papás este ejemplo, y acabar con mis papás teniendo ahorita 14 millones nada más por esas inversiones, son 3 propiedades en un residencial, rentándolas en 20,000, 60,000 pesos. Para mis papás sería una calidad de vida espectacular, ¿no? Y solamente 10,000 pesos durante 10 años sabiéndolo invertir. De eso ya hay muchas cosas de dentro, pero hablo de esto. Imagínate un sueldo de los que campeón del mundo, ¿no? Que hubieran podido aprovechar un Ronaldinho, un tal, que pudieran hacer una cantidad y no te vayas lejos. Ahorita los sueldos que están de ahora, o sea, podrías hacer una cantidad para familias y hijos y tus nietos y todo, pero sabiéndolo hacer. Ahí entra mucho el cómo poder ayudarlos para que cambiemos esa cultura del futbolista que es del sabido deportista afuera, en general, deportista, ¿no? Porque cierto. también en el box sucede mucho y hay muchos casos en la NFL y en general, exacto, ¿no? Exacto, más bien el deportista. ¿Cómo cambiar esa idea que se tiene de afuera de que el futbolista despilfarra, que no aprovecha su dinero, que pierde dinero, que es mujeriego, que es despilfarrador, que es...
porque sí la hay. Y sí es una realidad que pasa mucho y un promedio grande de futbolistas. Entonces estamos en esa labor de cómo poder ayudar. Y por eso todos estos ejemplos, ¿no? Felicidades. ¿Cuál sería la peor inversión que diría Tato que hizo dentro de esas malas experiencias? La peor inversión. Uy, sí, ya me acordé. Sí. Jugaba yo en Santos Laguna, en Torreón, y nació, porque tengo 3 hijos, 2 de ellos son nacidos en Torreón, y el de en medio en Morelia. O sea, fui 2 veces a Torreón y el primero y el último nacieron allá. Estoy tratando de hacer memoria si es cuando nace el primero o cuando nace el tercero. Fue el primero porque en el tercero ya estaba yo más maduro y no me hubiera equivocado tan drásticamente. Sí. Compré un terreno porque me gustaba mucho Torreón, vivíamos muy contentos, había mucha calidad de vida, se vive bien, mi esposa estaba contenta y nace mi primer hijo, entonces era como que aquí vamos a estar ya de por vida, ¿no? Entonces hice una inversión en un fraccionamiento nuevo de alto nivel, pero compré nada más el terreno. Yo seguía rentando y dije, era preventa, ya construiré a futuro y ahí vamos a vivir la familia y vamos a crecer y demás. No me acuerdo cuánto tiempo después, pero no mucho, año y medio después, o un año, clásica del fútbol, porque aparte ese es otro tema, que en el fútbol muchas cosas no dependen de ti. En la vida muchas cosas no dependen de ti, pero hay industrias donde hay más estabilidad. Claro. Lo que quiero decir es, llegó un entrenador y dijo, ya no cuento contigo. Y entonces me voy de Torreón y entonces el terreno en Torreón, pues ya no voy a regresar a Torreón. ¿Cuándo voy a volver a Torreón? O sea, ya me corrieron, ya no voy. Y entonces lo vendí cuando todavía no generaba la plusvalía suficiente. Claro, lo que hubiera podido. Y hoy es un fraccionamiento espectacular en Torreón. Entonces siempre digo, uy, si hubiera dejado ese terreno que vendí ahí. Y me dolió mucho. Me dolió mucho porque no tengo claro porque esto fue hace 25 años. No tengo claro hubieras podido ganar, ¿no? La ganancia. No tengo claro la ganancia, pero tampoco la pérdida. Es lo que quiero decir. Me acuerdo que lo que invertí, por ahí lo recuperé, por ahí. A lo mejor hasta me fui un poquito menos para poderlo perdiendo. Pero estoy seguro que si lo hubiera dejado, hoy sería otra cosa, ¿no? Y esto me hizo recordar otra inversión totalmente a la inversa que me fue muy bien. Ahí sí lo olvidé contárselas. Son tantos años. Sí, no, también. De ahí voy a Morelia justamente después. Después termino en Morelia, donde nace mi segundo hijo. Y ahí sí hago 2 inversiones. Una, y construyo mi casa. Y hago otra en un fraccionamiento también, muy conocido, que se llama Tres Marías. Sí, muy bonito. Muy bonito, pero en ese entonces, estoy hablando de hace 24 años, una persona, un amigo me dice, te invito a invertir, y me llevó en coche y subíamos la montaña y yo decía, ¿a dónde vamos? Y en medio del bosque se paró y me dijo, aquí. Y le dije, ¿cómo crees? Y me dice, aquí va a haber un desarrollo espectacular con un campo de golf de primera. Padrísimo, pues le creí, invertí y esa fue otra, me olvidé de mencionarla hace un rato, me fue muy bien porque ahí sí, yo vivía en mi casa que ya había construido, eso lo hice como inversión y dije, algún día viviré aquí. Y ya no cometí el error, ya había experimentado anteriormente. Me fui de Morelia también, cambié de aires, pero dejé la inversión ahí. Claro. El Club de Golf Tres Marías se hizo una realidad, creció mucho y terminé vendiendo tiempo después de muy buena forma. Entonces fue una experiencia, una mala por una mala por una buena, sí. De acuerdo. Te trajo frutos después, porque al final eso es lo importante, cómo poder aprender y poder después capitalizarlo en otros proyectos que vas haciendo. ¿Tuviste alguno? Porque mucho de esto, y es parte de lo que queremos compartir, mucho de esto, hay estafas y cuestiones más piramidales, cuestiones que les pasa a muchos futbolistas, porque llegan a ofrecerte, dame tú 10 pesos y te voy a dar el 3% mensual. Y digo, eso se escucha al por mayor, ¿no? Entonces, ¿tuviste alguna experiencia en ese tipo de situaciones? ¿Te llegaron, me imagino, a ofrecer? Sí. ¿Y en base a qué decías no me interesa? O sea, ¿tenías alguna... o era en feeling, como decíamos? Sí, era feeling. Sí, te digo que mis mayores virtudes han sido
ser ordenado y tomar buenas decisiones, salvo la que les conté, que no fue tan buena. Pero nunca me dejé llevar por cosas raras, a ver, sí te he contado que me invitaron a 2 o 3 negocios, pero eran bastante creíbles. Por ejemplo, en algún momento, en el boom de las páginas web, cuando esto empezaba, los chavos que nos están escuchando, ¿cómo que? Es que cuando ellos no habían nacido, no existía el Internet. Entonces, cuando a mí me toca que empiece a existir Internet y que las páginas web empiezan a ser como que wow, y creías que creabas una página web y luego una transnacional, como era exitosa, te la compraba. Entonces se creó una página de futbolistas, Interfoot se llamaba, si mal no recuerdo. Entonces era un proyecto creíble y nos metimos varios futbolistas de ese momento que eran seleccionados nacionales y demás, y nunca vi un peso. Pero no fue la típica estructura piramidal. Que nomás desaparecen. Me invitaron a miles, pero no le entré. Que eso es parte de diversificar y podrás invertir en un negocio y sabes que puede salir bien o mal, pero eso ya es diferente a que se te desaparezcan porque no pediste lo que necesitabas de garantías, de contratos, de no saber en qué van a invertir y tal. En estos son proyectos que dices puede que no funcionen, ¿no? Entonces, digo... está el riesgo ahí de que me acaba de venir a la mente, y perdón que me vaya... les voy a decir cuál fue. Hace rato me preguntaban cuál fue mi mejor inversión y creo que dije que... Los Afores, o sea que a futuro. El retiro. Pero tengo una mejor inversión, me acabo de acordar. ¿Cuál es? Invertí en Segubecas, que es un producto para el estudio de tus hijos, que es bastante bueno también. Porque hoy en día mis hijos, otro día les contaré, no hay tiempo y voy a aburrir a la gente, pero lo invertí en México porque mis hijos nacen en México. Entonces lo invertí desde el primer día que nacieron, compré la Segubeca de mi primer hijo y nunca dejé de pagarla. El día que nació mi segundo, lo mismo, y el tercero también. Y entonces, para los que no saben qué es un producto que tú metes dinero mensual o anualmente y a los 18 años te regresan el valor que invertiste más todo lo que generó, que te garantizan, te cubre toda la educación universitaria de tu hijo al máximo nivel de México. O sea, la universidad más cara de México te la paga completamente. Y eso fue realidad. El problema es que yo ya vivía en Estados Unidos. Cuando me devolvieron mi Segubeca y dije, ¿qué? Esto no me alcanza para aquí en Estados Unidos. Pero sí me ayudó un poco. Entonces, digo que yo creo que fue mi mejor inversión, no porque me haya redituado tanto. Evidentemente, una inversión de otro tipo pudo haberme dado más. Pero me generó orden y me garantizó que mis hijos iban a estudiar. Y yo siempre digo que la mejor herencia que les quiero dejar a mis hijos es educación. Eso que a lo mejor mi papá me dio así, yo se lo quiero dar así a mis hijos. Claro, ¿no? Entonces, claro. Esa la considero una buena inversión porque me ordenó con respecto a ellos y aparte les da a ellos lo que me dio a mí, lo que yo vi en mi papá. Sí, la enseñanza. Si mi papá me está dando esto y se prepara, o sea, le costó trabajo todo este tiempo para poderme dar esto, que ahora es una Segubeca. Sí, claro. ¿Qué le diría Tato Noriega de esta edad a ese Tato Noriega de 20 años en consejo financiero? ¿Algún consejo que le daría? Le diría, acércate a alguien que sepa. Sí, porque nunca me acerqué a alguien que me orientara. Siempre fue feeling, fue sentido común, fue precaución, pero nunca me acerqué a alguien, un asesor experto que me dijera, a ver, hay esta opción, hay esta. Sí, ocasionalmente te los encontrabas. Por ejemplo, la persona que me vendió las Seguecas, pues claro. O mi contador que me ayudaba con la pensión y en Estados suegro Unidos. Que dijiste mi suegro. Siempre había alguien que te daba su punto de vista, pero nunca tuve a una persona de confianza permanente que constantemente me dijera, a ver, en este momento, por tu edad y por tus ingresos y por tus gastos, lo que conviene es esto, porque además ya vienes arrastrando esto. Claro. Entonces, lo que haría diferente sería asesorarme con alguien que sea un experto. Y esto se me ocurrió ahorita y me vino a la mente. ¿Cómo Tato le va a pasar lo que sabe a sus hijos? Porque muchas veces pasa que no, financieramente hablando. Claro, lo demás de la vida pues también va a ser parte, pero financieramente hablando, porque muchas veces
y yo me incluyo, como que vas en el día a día y de repente dices, ay, caray, esto que yo, si lo hubiera querido pasárselo a mis hijos, no, es como que ahora me preocupo en eso, nació mi bebé, tiene 8 meses, entonces como que, ¿y ahora cómo le voy a pasar? ¿Me entiendes? Porque necesitas, sí, inculcárselo, ¿no? Puede verlo, pero no va a ser lo mismo que si empiezas con dinámicas. ¿Tienes idea de pasarle o va a ser como que vean el ejemplo? Porque es válido también decir, este es el ejemplo, tú tendrás que aprender, hijo, y dale, pero... ¿Tenés idea? Ahora sí, como dicen en nuestro ámbito, y no se sorprendan todos los demás porque es normal. Es broma interna del fútbol, ambas dos. Así se dice en el fútbol. Yo intento darles las dos, es decir, pasarles mi experiencia, orientarlos desde mi conocimiento, pero también darles más herramientas, esas que yo no tuve. Es decir, cuando sale algún tema financiero, pues acércate a alguien que te ayude. Hay esto y esto. También debo decirte que ellos llevan algunas ventajas sobre de mí. Tienen, 2 de ellos ya terminaron la licenciatura, uno está loco, digo yo, porque es médico y sigue estudiando y va a seguir estudiando toda su vida. Entonces, pero tienen la fortuna de haber estudiado en muy buenas escuelas americanas. Entonces tienen muchas bases de todo tipo. Entonces eso ya les ayuda. Y luego he sido precavido en el sentido de, por ejemplo, hace rato que decías del efecto bola de nieve. Sí. En Estados Unidos hay un ejemplo muy parecido con el 401k, exactamente. O sea, te dicen, si tú a los 18 años, porque no puedes abrir un 401k. El 401k, para quien no sabe, es como una cuenta especialmente dedicada a guardar dinero para el retiro. Además de la que te da tu chamba, ¿no? O sea, tu pensión, lo que acá sería Afore, tienes esa que es particular, tú la vas guardando. Exacto. Voluntario, esa es la palabra. Y entonces, a los 18 años de edad la puedes abrir. Entonces yo a los 3 ya tienen más de 18, les hice abrir su cuenta a los 18 por el efecto de bola de nieve. De bola de nieve, que empiecen desde chicos. Y les puse, en ese momento tenía ya, claro los números, hoy no me acuerdo, pero era si tú a los 18 años metes $10 por mes, cuando yo les decía en ese momento, cuando llegues a mi edad eran no sé cuántos millones de dólares. Entonces les dije, háganlo ya, metan $10 por mes, o sea, no dejen de hacerlo. Entonces los orienté con eso, les ayudé a abrir una cuenta de banco también cuando cumplieron 18, una cuenta de ahorros, o sea, como lo básico que puedo yo aportarles es mucho y pedirles que se orienten y que tomen buenas decisiones, platicar de tu experiencia y tratar de llevarlos hacia el camino que crees que es correcto, ¿no? Esa es la manera. Ya que estén en donde están, siendo lo que son médicos y lo que estén haciendo, pues ya es un paso enorme, ¿no? Pero esto suma y creo que pues todos... Yo te pregunto porque también yo quiero aprender, ¿no? Yo estoy en eso. Ya se pone la cachucha de papá también. Claro, ya me dijo viejo otra vez. Otra vez. 2-0, vamos. Experimentado, ¿no? Esa es la idea, pero bueno, creo que suma mucho y todo esto pues le suma a la gente porque mucho de esto no sabe, ¿no? Entonces, qué padre que pudiste darle educación en Estados Unidos y muchas cosas, ¿no? Pero bueno. Y ya por último, Tato, para ir cerrando, un consejo de vida general que le des al público, a lo que nos escuchan, ¿qué les dirías? Wow, de vida general. Yo soy mucho de ser feliz. O sea, yo creo que venimos a esta vida a pasarla bien. Y fácil no es. O sea, hay un montón de dificultades y hay un montón de situaciones que no son fáciles de sortear. Pero yo creo que por ahí con las redes sociales hay mucha manera de seguir cualquier cantidad de cuentas que te ayudan en ello, ¿no? Y que te dicen, lo importante no es lo que te pasa, sino cómo, o la actitud, cómo afrontas lo que te pasa. Entonces, pues, mi recomendación sería esa. No hay algo mejor que... Y aparte, es probable que tenga que ver con mi edad. Ya cuando rebasas los 50 años, yo estoy por cumplir 55. Ya no te dijo nada Osvaldo de la edad. Autogol 3-0. Empiezas a darte cuenta que, bueno, de repente te preocupas de más, de repente te estresas de más, cuando la vida empieza a tener menos recorrido. Entonces, pues, mi idea es pasarla bien, disfrutar, aprender. Y además no hacerle al otro lo que no te gustaría que te hagan, ¿no? Yo creo que
esa es una premisa muy básica para que el mundo sea mejor, porque si tú haces cosas que estás dispuesto a que te sucedan, seguramente son cosas buenas. Nadie quiere sufrir. Entonces, pues son premisas ahí que te vas generando. Digo, qué padre, y creo que se agradece esto y hace diferentes perspectivas y por qué la gente es exitosa, pues muchas veces te da cuenta de eso, ¿no? Parte de la conciencia que no por experiencia ni porque estés ganas, sino por la conciencia que vas teniendo y que vas diciendo, pues creo que la felicidad es lo principal, ¿no? Mucho del fondo de Capitán Financiero es cómo ayudamos a la gente a que esté mejor financieramente, porque sabemos que cuando estés bien financieramente vas a hacer lo que amas. No vas a estar buscando por necesidad tener que trabajar, tener que estar en un trabajo que no quieres, tener que hacer algo que no necesitas, tener que fregarte a otro para poder sacar beneficio tú. Que lo que pensamos es entre más armonía haya, entre más estás haciendo lo que amas, por consiguiente el dinero va a venir y el éxito y la abundancia y todo, pero qué padre todo es más fácil, ¿no? Mucho más, y para ti y para todos los que te rodean, porque la felicidad se permea también como lo malo, ¿no? Entonces qué padre que tengas esa constante, nos sintoniza mucho, y bueno, cerrando en este punto es agradecer que personas como tú, que aparte están y ahorita están ahí pudiendo ayudar a tanto jugador, futbolista y ayudando a un gremio tan bonito que es el fútbol, que nos brinda este tiempo, que nos dé estos consejos, muchas cosas que vamos sabiendo, muchas cosas que bueno, la gente ni sabía de lo que hay en Estados Unidos, lo que puedes hacer, de cómo manejarte aquí, del tema de comprar un terreno y todas esas experiencias que creo que suman mucho a la gente para decir no me desespero en vender rápido, sino me espero, y lo viviste tú, entonces después lo pudiste capitalizar y hacer en otro terreno. Entonces todos esos conceptos que la gente pues le sirve mucho, va ayudando y pues es con esta intención de sumar. Gracias, Tato. Qué padre, ¿no? Al revés, gracias a ustedes porque es una labor bien bonita, bien padre, bien necesaria y bien provechosa. Déjame cerrar, vengo de una plática antes de que llegara aquí con ustedes, en donde salió esta frase que es muy conocida, que es más importante la actitud que la aptitud. Y yo creo que ese es un resumen de lo que a mí personalmente me ha pasado. No tuve la aptitud financiera, no tuve los conocimientos, no tuve las herramientas, no tuve la preparación, pero mi actitud hacia lo financiero fue buena, fue correcta, fue positiva. Claro. Entonces, si tú puedes tener la aptitud, prepararte o apoyarte y le sumas la actitud, pues multiplicas, ¿no? Entonces, ahorita que te escuchaba, me vino habiéndola escuchado recientemente, pero nuevamente muchas gracias y felicidades. No, al contrario, gracias, Tato. Gracias por estar acá. Gracias, muchas gracias. Les pasamos las redes sociales, tanto de Tato, si tienes redes sociales quieres compartir. Yo no tengo más que Instagram y si mal no recuerdo, creo que sí, es tato.noriega. Bueno, entonces aquí los pondremos abajo. Síganos en nuestras redes, Capitán Financiero, en todas las plataformas que vamos a estar compartiendo, los capítulos que vamos a ir publicando después. Activen la campanita, sigan por ahí todas las diferentes redes. Y pues muchas gracias, Tato. Y gracias a Vic también, a todos. Sí, también que revisen nuestros cursos que van a tener acá en la página web. Ahí pueden ver la variedad de cursos que vamos a tener para que aprendan y se eduquen. Y muchísimas gracias a todos. Gracias.